Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El versículo 15 dice la palabra: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Con una alabanza grande se puede sentar y levanta sus manos y saluda a toda la audiencia que nos escucha y nos ven. A ver, levante esas manos, salude a todos los que lo están viendo a la distancia. Tenemos el canal 49 de Avivamiento TV en Jutiapa, retransmitiendo esta señal. El canal 78 de Puerto Barrios, Izabal. El Señor le bendiga a todos. El canal 84, Dios les bendiga. Toda la audiencia de estos canales, de los departamentos, de barrios, de municipios, que el Señor les bendiga grandemente. Dios bendiga a la audiencia en las plataformas de Remanente Escogido a través de Facebook, de YouTube. Que el Señor les bendiga. Aleluya, somos un pueblo vivo. A ver, el que está vivo levanta sus manos y alaba. Somos la iglesia cristiana Pentecostés Remanente Escogido de Guatemala. Amén. No se cambie. Vamos a tener la palabra que quiere el Señor que escuchemos en este día. Gloria a Dios. Quiero hablarles acerca del tema ¿cómo entender cuando Dios nos habla? Bendito sea Dios. Entender significa percibir. Note bien esta definición. Y tener una idea clara de lo que se dice o se hace o sucede. Alabado sea el Señor. O descubrir el sentido profundo de algo. Eso se llama entender. ¿Cómo entender la palabra de Dios cuando Él nos habla? ¿Cómo entender su voz? Hay que percibir y hay que tener una idea clara de lo que se está diciendo, lo que está sucediendo, y descubrir el sentido profundo de algo. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que prestar la mayor atención. Usted puede estar hablando con alguien y puede estar mirando para donde quiera, sin mirar la persona. Hay gente así. Pero cuando se trata de que Dios me va a hablar, yo debo entender que está hablando conmigo el Creador, el que me creó, el que me formó del polvo de la tierra. En un ejército, cuando un comandante o una persona superior a los soldados comunes y corrientes va a hablar, no permite que nadie le responda
ni le hable sentado. Tiene que ponerse de pie y no torcido, ni encorvado, ni cojo, porque allí no admiten cojos, no admiten medio ciegos tampoco, ni medio sordos. Tienen que ser gente que ha sido examinada sus sentidos, porque se va a hablar y le va a hablar una persona humanamente superior. Cuando se trata de oír a Dios, estamos hablando del dueño del cielo y de la tierra, del creador. Mire, hermano, estamos hablando de aquel que lo puede matar a usted y a mí en segundos. Y también aquel que le puede alargar la vida hasta cuando Él quiera. De Él vamos a hablar hoy. Gloria a su nombre por siempre. El versículo 7 que leímos de Hebreos 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay gente que oye la palabra de Dios, la oye y la entiende, pero son rebeldes a la palabra, como fueron rebeldes estos hombres, este pueblo, y provocaron a Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de mucha prolongación de su paciencia. Pero cuando llega el momento de actuar, la palabra dice claramente: el que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios reprende, disciplina, castiga, pero si la persona no cambia, pues viene el azote. Y si no cambia, viene la espada si lo ama. Hay gente descarriada sirviéndole al diablo y como que nada pasó, nada pasa, que se siga revolcando. Pero Dios al que ama no le permite eso. Una vez se resbale para un lado y va a la vara. Y gloria a Dios por eso. Y si usted ha sido azotado, dele gloria en esta mañana. Gloria a Dios. Póngase preocupado y afanado, triste, desvélese, deje de comer y de dormir cuando usted vea que hace lo que le da la gana y Dios no actúa. Ahí hay un peligro. Ahí hay una voz negativa. Ahí Dios determinó que usted haga lo que le dé la gana sin Él. Hay un infierno preparado y listo. Sencillamente. Pero cuando viene la vara es porque Dios nos ama. Y yo quiero que me caiga esa vara cada vez que yo necesite que me caiga esa vara en la espalda. Porque así entiendo que Dios me ama. El versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. Y mire que el Señor hace referencia no solo en estas dos partes de la Escritura, en muchas. Por ejemplo, el capítulo 10 de Primera de Corintios, la mayoría del capítulo está dedicada a la referencia
de cómo el pueblo recibió tantas cosas, pero al final, dice el verso 5 de ese capítulo, que Dios no se agradó de los más, es decir, de unos pocos se agradó, pero de los más fueron consumidos en el desierto. Y Dios hace referencia, no endurezca el corazón, oye la voz de Dios, y no simplemente para oírla, porque hay hijos de familia que su padre le habla, su madre le habla y le dice hay que hacer esto, y mueven la cabeza que sí, pero no lo hacen, no les da la gana. Y hay mucha gente que oye la palabra de Dios y Dios los confronta, Dios les habla y dicen, pues que sigan hablando. Algunos son bien de piel gruesa, hermano. Y dicen, que sigan hablando. Yo sigo como soy. Tranquilo, con usted no hay pelea. Un día vendrá cuando Dios se canse, se fatigue, se enoje, se moleste, cuando Dios, bíblicamente hablando, se desagrade, las cosas serán duras y difíciles y tendrá que comerse sus propias lágrimas, como beber agua. Hay gente que casi se ahoga tomando lágrimas, porque Dios no es un juguete. Y Dios quiere hablarnos hoy. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Amén. Para entender la voz de Dios, dice el profeta Daniel en el capítulo 12, Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 3. El entendido resplandecerá como el resplandor del firmamento. Alabado su nombre por siempre. Aleluya. Qué bueno es Dios. Uno de los ejemplos más importantes en cuanto a saber entender cuando Dios nos habla está escrito en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 3 de este libro. Encontramos un gran ejemplo de lo que significa oír la voz de Dios. Capítulo 3, verso 8, dice la Escritura: y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo Elí: Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Alabado sea el Señor. Aquí hay algo importante que debemos entender. En primer lugar, este joven, aproximadamente
dice la historia que tenía entre 15 a 16 años. Y este hombre joven, inexperto en oír la voz de Dios, se había acostumbrado a oír al hombre. Y aquí hay un problema tremendo, porque hay gente que Dios le habla, pero si el hombre le dice, eso no es cierto, usted no se sujete a eso, usted no se someta a eso, le obedece al hombre y no a Dios. Este era un caso exactamente como lo estamos descifrando. El hombre desde niño se acostumbró a escuchar a Elí. Y Elí lo dirigía, pero llegó un tiempo cuando ya Elí ni tenía visión, ni tenía palabra, ni tenía liderazgo, y el pueblo en total se quedó sin líder, sin liderazgo. La nación quedó acéfala, descabezada, y entonces Dios estaba preocupado por el pueblo y empezó a hablarle una noche a este joven llamado Samuel. Le habló la primera vez: Samuel, Samuel. Y el muchacho se levantó asustado, corrió para donde estaba su líder y le dijo: ¿para qué me llama? Aquí estoy. ¿Qué necesita? Yo no lo he llamado. Ve a dormir. Alabado sea Dios. Si el hombre hubiera tenido visión y hubiera tenido revelación de Dios, le dice: quédate ahí de rodillas y busca, clama, porque hay gente que Dios lo despierta en la noche y se ponen a reprender. No, clame al cielo, porque Dios puede revelarle algo que está por suceder y lo está levantando, lo está despertando. Sea Dios glorificado. La segunda vez, igual. Otra vez corrió. Aquí estoy. ¿Para qué me llama? ¿Qué necesita? Yo no lo he llamado. Vete a dormir. Tremendo. Pero de pronto el hombre entendió: algo está raro, está pasando algo raro. El problema con Samuel era que él no había escuchado nunca la voz de Dios. La voz de Dios no la puede oír cualquiera. Definitivamente que no. Cualquiera. Y él no se había acostumbrado a oír a Dios. La voz del hombre lo ahogaba. Ahogaba todo lo que tenía. Pero aquel hombre le dijo: quédate ahí otra vez, y si vuelves a oír esa voz, diga, responda: habla Jehová, que tu siervo oye, porque se me ocurre, dijo el individuo, se me ocurre que Dios te está hablando. ¿Por qué le hablaba a él? Porque ya Dios no le hablaba a ese hombre que había sido un instrumento de Dios, había sido un sacerdote, había sido un juez, había sido un líder nacional. Pero esto
no es un patrimonio nuestro a través de una escritura para tener allí asegurado, yo soy esto y lo soy. No, lo que yo soy, lo soy por el Señor. El día que deje de buscarlo, dejará el Señor de hablarme, dejará de tomarme en cuenta, porque nadie aquí es imprescindible en esta tierra. A Él sea gloria. Levante esas manos. A su nombre. Hay gente que se cree que si no son ellos, no hay nadie. No, eso no es. Eso no es. El hecho de que usted pueda agarrar una escoba para limpiar el templo es un privilegio y debe tomarlo como una responsabilidad y un honor de que Dios lo tome en cuenta para algo. Bendito sea el Señor. No es porque no haya nadie más que hacerlo o que lo haga. Es porque Dios se fijó en usted o en mí. Aquel hombre se confió de su experiencia, de su trayectoria y echó a perder todo lo que Dios le había dado. Y era un hombre espiritualmente ciego, sin visión, sin revelación, sin nada de Dios, y alguien a quien Dios no le hablaba. ¡Qué horrible! Por eso le decía al comienzo que si Dios no lo disciplina, dice la palabra, ¿qué padre es aquel? ¿Qué padre es aquel? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si Dios no nos habla, nos vamos a quedar enterrados en el camino, en un lodazal de mundo, sin orientación, sin dirección, sin nada. Pero gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su misericordia. Por eso es que Dios no le habló a él, aunque él era una autoridad establecida, pero estaba caído. Hay gente que han sido autoridades importantes en la tierra, admirados de la gente, de todos, un gran siervo y un gran siervo. Eso se queda en la mente de las personas. Pero si ese gran siervo no sirve de verdad a Dios y no busca su rostro y no hace lo que Dios quiere que haga, no agrada a Dios, sencillamente el Señor se aparta y lo deja que haga lo que le dé la gana. Me llama la atención que Dios le habla la tercera vez, bendito sea el Señor, le habla la tercera vez y le dice, el muchacho se levantó y vino de nuevo. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y el verso 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahí estaba dentro y durmiendo en el templo.
viviendo en el templo, cerca del arca, donde estaba la presencia de Dios. Sin embargo, no había oído la voz de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han afinado el oído para oír a Dios y cuántos lo han engrosado, cuántos se les ha llenado de grosura. ¿Cuántos tienen callo? La palabra dice que hay gente que tiene comezón de oír. Ya les rascan los oídos cuando se le habla la verdad, porque han rechazado la palabra. Pero Dios sigue hablando. Este hombre, después que oye la voz de Dios, y entonces llamó como las otras veces, y Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Dios comienza a hablarle unas cosas terribles, hermano, a ese niño. Prácticamente ese sí era un niño, no como los adolescentes de ahora. Ese sí era un niño y vivía allí en la presencia de Dios, pero nunca había oído su voz. No sé cómo temblaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios estaba decretando una sentencia de muerte para su líder. Qué tremendo, ¿verdad? Y le dice entre las cosas que le estaba hablando: el que oiga esto, le van a reteñir los oídos. Le reteñirán los ambos oídos. O sea, cualquiera que escuche lo que le estoy diciendo va a temblar, se va a sacudir, porque le estaba hablando del juicio que vendría sobre ese hombre, sobre sus hijos impíos, sobre su casa, sobre el pueblo, sobre todo, hermano. Eso era algo espantoso.